El libro de los mártires. Capítulo 16. Persecuciones en Inglaterra durante el reinado de la reina María. La prematura muerte del célebre y joven monarca Eduardo V causó acontecimientos de lo más extraordinarios y terribles que jamás hubieran tenido lugar desde los tiempos de la encarnación de nuestro bendito Señor y Salvador en forma humana. Este triste acontecimiento se convirtió pronto en un tema de general lamentación. La sucesión al trono británico llegó pronto a ser objeto de disputa, y las escenas que se sucedieron fueron una demostración de la seria aflicción en la que estaba envuelto el reino. Conforme fueron desarrollándose más y más las consecuencias de esta pérdida para la nación, el recuerdo de su gobierno vino a ser más y más un motivo de gratitud generalizada. La terrible perspectiva que pronto se presentó a los amigos de la administración de Eduardo, bajo la dirección de sus consejeros y siervos, vino a ser algo que las mentes reflexivas se vieron obligadas a contemplar con la más alarmada aprensión. La rápida aproximación que se hizo a una total inversión de las actuaciones del reinado del joven rey mostraba los avances que de esta manera iban a una resolución total en la dirección de las cuestiones públicas tanto en la Iglesia como en el Estado. Alarmados por la condición en la que probablemente se iba a encontrar involucrado el reino por la muerte del rey, el intento por impedir las consecuencias, que se veían sobrevenir con mucha claridad, produjo los más serios y fatales efectos. El rey, en su larga y prolongada enfermedad, fue inducido a hacer testamento, en el que otorgaba la corona inglesa a Lady Jane, hija del duque de Suffolk, que se había casado con Lord Guilford, hijo del duque de Northumberland, y que era nieta de la segunda hermana del rey Enrique, casada con Carlos, duque de Suffolk. Por este testamento se pasó por alto la sucesión de María y Elizabeth. Sus dos hermanas, por el temor a la vuelta al sistema del papado, y el consejo del rey, con los jefes de la nobleza, el alcalde mayor de la ciudad de Londres, y casi todos los jueces y los principales legisladores del reino, firmaron sus nombres a este documento, como sanción a esta medida. El Lord Principal de la Justicia, aunque verdadero protestante y recto juez, fue el único en negarse a poner su nombre en favor de Lady Jane, porque ya había expresado su opinión de que María tenía derecho a tomar las riendas del gobierno. Otros objetaban a que María fuera puesta en el trono, por los temores que tenían de que pudiera casarse con un extranjero, y con ello poner a la corona en considerable peligro. También la parcialidad que ella mostraba en favor del papismo dejaba bien pocas dudas en las mentes de muchos de que sería inducida a avivar los intereses del Papa y a cambiar la religión que había sido usada tanto en los días de su padre, el rey Enrique, como en los de su hermano Eduardo, porque durante todo este tiempo había ella manifestado una gran terquedad e inflexibilidad, como ha de ser evidente en base de la carta que envió a los lores del Consejo, por la que presentó sus derechos a la corona a la muerte de su hermano. Cuando ésta tuvo lugar, los nobles que se habían asociado para impedir la sucesión de María, y que habían sido instrumentos en promover y quizá aconsejar las medidas de Eduardo, pasaron rápidamente a proclamar a Lady Jane Grey como reina de Inglaterra, en la ciudad de Londres y en varias otras ciudades populosas del reino. Aunque era joven, poseía talentos de naturaleza superior, y su aprovechamiento bajo un muy excelente tutor le había dado grandes ventajas. Su reinado solo duró 5 días, porque María, consiguiendo la corona por medio de falsas promesas, emprendió rápidamente la ejecución de sus expresas intenciones de extirpar y quemar a cada protestante. Fue coronada en Westminster de la manera usual, y su accesión fue la señal para el inicio de la sangrienta persecución que tuvo lugar. Habiendo obtenido la espada de la autoridad, no fue remisa en emplearla. Los partidarios de Lady Jane Grey estaban destinados a sentir su fuerza. El duque de Northumberland fue el primero en experimentar su salvaje resentimiento. Después de un mes de encierro en la torre fue condenado, y llevado al cadalso para sufrir como traidor. Debido a la variedad de sus crímenes debidos a una sórdida y desmesurada ambición, murió sin que nadie se compadeciera de él ni lo lamentara. Los cambios que se sucedieron con toda celeridad declararon de manera inequívoca que la reina era desafecta al actual estado de la religión. El doctor Poinet fue desplazado para dejar sitio a Gardner como obispo de Winchester, el cual recibió también el importante puesto de Lord Chancellor. El doctor Ridley fue echado de la sede de Londres, y Bone puesto en su lugar. J. Story fue echado del obispado de Chichester, para poner allí al doctor Day. J. Hopper fue enviado preso a Fleet, y el doctor Heath instalado en la sede de Worcester. Miles Coverdale fue también echado de Exeter, y el doctor Bessie tomó su lugar en aquella diócesis.
El doctor Tunstall fue también ascendido a la sede de Durham. Al observarse y señalarse estas cosas, fueron oprimiéndose y turbándose más y más los corazones de los buenos hombres, pero los malvados se regocijaban. A los embusteros tanto les daba como fuera la cuestión, pero aquellos cuyas conciencias estaban ligadas a la verdad percibieron cómo se encendían las hogueras que después deberían servir para destrucción de tantos verdaderos cristianos. Las palabras y la conducta de Lady Jane Grey en el cadalso. La siguiente víctima fue la gentil Lady Jane Grey, que, por su aceptación de la corona ante las insistentes peticiones de sus amigos, incurrió en el implacable resentimiento de María. Al subir al cadalso, se dirigió con estas palabras a los espectadores: «Buena gente, he venido aquí a morir, y por una ley he sido condenada a ello. El hecho contra la majestad de la reina era ilegítimo, y que yo accediera a ello, pero acerca de la toma de decisión y el deseo de lo mismo por mi parte o en mi favor, me lavó este día las manos en mi inocencia delante de Dios y delante de vosotros, buena gente cristiana». E hizo entonces el movimiento de fregarse las manos, en las que tenía su libro. Luego les dijo: «Os pido a todos, buena gente cristiana, que me seáis testigos de que muero como buena cristiana, y que espero ser salva solo por la misericordia de Dios en la sangre de su único Hijo Jesucristo, y no por otro medio alguno. Y confieso que cuando conocí la palabra de Dios, la descuidé, amándome a mí misma y al mundo, y por ello felizmente y con merecimiento me ha sobrevenido esta plaga y castigo, pero doy gracias a Dios que en su bondad me ha dado de esta manera tiempo y descanso para arrepentirme. Y ahora, buena gente, mientras estoy viva, os ruego que me auxiliéis con vuestras oraciones». Luego, arrodillándose, se dirigió a Feckenham, diciéndole: «¿Diré este salmo?». Y él le dijo: «Sí». Entonces pronunció el salmo Miserere mei Deus, en inglés, de la forma más devota hasta el final. Luego se levantó y le dio a su dama, la señora Ellen, sus guantes y su pañuelo, y su libro al señor Bruges. Luego se desató su vestido, y el verdugo se acercó para ayudarla a sacárselo, pero ella, pidiéndole que la dejara sola, se volvió hacia sus dos damas, que la ayudaron a quitárselo, y también le dieron un hermoso pañuelo con el que vendarse los ojos. Luego el verdugo se arrodilló, y le pidió perdón, dándoselo ella muy bien dispuesta. Luego le pidió que se pusiera de pie sobre la paja, y al hacerlo vio el tajo. Entonces le dijo: «Te ruego que acabes conmigo rápidamente». Luego se arrodilló, diciendo: «¿Me descabezarás antes que le estire?». Y el verdugo le dijo: «No, señora». Entonces se vendó los ojos, y buscando el tajo a tientas, dijo: «¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está?». Uno de los que estaban allí la condujo, y ella puso la cabeza sobre el tajo, y luego dijo: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Así acabó su vida, el año de nuestro Señor de 1554, el 12 de febrero, teniendo alrededor de 17 años. Así murió Lady Jane, y aquel mismo día fue decapitado Lord Guilford, su marido, uno de los hijos del duque de Northumberland. Eran dos inocentes en comparación con aquellos que estaban sobre ellos. Porque eran muy jóvenes y aceptaron ignorantemente aquello que otros habían tramado, consintiendo que por proclamación pública fuera arrebatado a otros para que les fuera dado a ellos. Acerca de la condenación de esta piadosa dama, se debe recordar que el juez Morgan, que pronunció la sentencia contra ella, cayó loco poco después de haberla condenado, y en sus delirios clamaba continuamente que le quitaran a Lady Jane de delante de él, y así acabó su vida. El 21 del mismo mes, Enrique duque de Suffolk fue decapitado en la torre, el cuarto día después de su condena. En aquel mismo tiempo muchos caballeros e hidalgos fueron condenados, de los que algunos fueron ejecutados en Londres, y otros en otros condados. Entre ellos se encontraba Lord Thomas Grey, hermano del duque de Suffolk, que fue apresado no mucho tiempo después en el norte de Gales, y ejecutado por la misma causa. Sir Nicholas Throgmorton escapó muy apuradamente. John Rogers, vicario del Santo Sepulcro, y lector de San Pablo en Londres. John Rogers se educó en Cambridge, y fue después muchos años capellán de los mercaderes desplazados a Amberes, en Brabante. Allí conoció al célebre mártir William Tyndale y a Miles Coverdale,
ambos voluntariamente exiliados de su país por su aversión a la superstición e idolatría papal. Ellos fueron los instrumentos de su conversión, y se unió con ellos en la producción de aquella traducción de la Biblia al inglés conocida como traducción de Thomas Matthew. Por las Escrituras supo que los votos ilegítimos podían ser legítimamente quebrantados. Por ello contrajo matrimonio y se dirigió a Wittenberg, en Sajonia, para aumentar sus conocimientos. Allí aprendió la lengua alemana y recibió el encargo de una congregación, cargo que desempeñó fielmente durante muchos años. Al acceder el rey Eduardo al trono, se fue de Sajonia para impulsar la obra de la Reforma en Inglaterra. Tras un tiempo, Nicholas Ridley, que era entonces obispo de Londres, le hizo canónigo de la Catedral de San Pablo, y el deán y el capítulo lo designaron lector allí de la lección de teología. Allí continuó hasta la accesión al trono de la Reina María, cuando fueron desterrados el Evangelio y la verdadera religión, e introducidos el anticristo de Roma, con su superstición e idolatría. La circunstancia de que el señor Rogers predicó en Paul's Cross, después que la Reina María llegara a la torre, ya ha sido relatada. Confirmó él en sus sermones la doctrina enseñada en la época del rey Eduardo, exhortando al pueblo a guardarse de la abominación del papismo, de la idolatría y de la superstición. Por esta razón fue llamado a dar cuenta, pero se defendió de manera tan capaz que fue por el momento libertado. Pero la proclamación de la reina prohibiendo la verdadera predicación dio a sus enemigos un nuevo asidero contra él. Por ello, fue llamado de nuevo ante el consejo y se le ordenó el arresto domiciliario. Se quedó entonces en su casa, aunque hubiera podido escapar, y fue cuando vio que el estado de la verdadera religión era desesperado. Sabía que no le faltaría un sueldo en Alemania, y no podía olvidar a su mujer y a sus 10 hijos, ni dejar de tratar obtener los medios para suplir a sus necesidades. Pero todas estas cosas fueron insuficientes para inducirle a irse, y, cuando fue llamado a responder de la causa de Cristo, la defendió firmemente y puso su vida en peligro por esta causa. Después de un largo encarcelamiento en su propia casa, el agitado Bonner, obispo de Londres, lo hizo encerrar en Negate, echándolo en compañía de ladrones y asesinos. Después que el señor Rogers hubiera sufrido un estricto encarcelamiento durante largo tiempo, entre ladrones, y habiendo sufrido muchos interrogatorios y un trato muy poco caritativo, fue finalmente condenado de la manera más injusta y cruel por Stephen Gardiner, obispo de Winchester, el 4 de febrero del año 1555 de nuestro Señor. Un lunes por la mañana, fue repentinamente advertido por el guarda de Negate que se preparara para la hoguera. Estaba profundamente dormido, y les costó mucho despertarlo. Al final, despierto y levantado, al ser apremiado a que se apresurara, dijo: «Si es así, no hay necesidad de atarme las lazadas». Así lo llevaron, primero al obispo Bonner, para que lo degradara. Hecho esto, le hizo un solo ruego al obispo Bonner, y Bonner le preguntó qué era. El señor Rogers le pidió poder hablar un breve tiempo con su mujer antes de ser quemado, pero el obispo se negó. Cuando llegó el momento de ser llevado de Negate a Smithfield, donde iba a ser ejecutado, un alguacil llamado Bodrofe se acercó al señor Rogers, y le preguntó si quería retractarse de su abominable doctrina y de la mala opinión acerca del sacramento del altar. El señor Rogers respondió: «Lo que he predicado lo sellaré con mi sangre». Entonces Bodrofe le dijo: «Eres un hereje». «Esto se sabrá», replicó el señor Rogers, «en el día del juicio». «Bien», le dijo Bodrofe. «Nunca oraré por ti». «Pero yo sí oraré por ti», le dijo el señor Rogers. Así fue sacado aquel mismo día, el 4 de febrero, y llevado por los alguaciles hacia Smithfield, diciendo por el camino el Salmo Miserere, y dejando al pueblo asombrado con su entereza, dando a Dios alabanzas y gratitud por ello. Allí, en presencia del señor Rochester, controlador de la casa de la reina, de Sir Richard Southwell, ambos alguaciles y una gran multitud, fue reducido a cenizas, lavándose las manos en la llama mientras ardía. Poco antes de ser quemado le trajeron el indulto si se retractaba, pero rehusó de manera total. Él fue el primer mártir de toda la bendita compañía que sufrió en tiempos de la Reina María que ardió en el fuego. Su mujer e hijos, 11 en total, 10 que podían caminar, y un bebé de pecho, lo fueron a ver por el camino cuando se dirigía a Smithfield.
El triste espectáculo de ver a su propia carne y sangre no le movió sin embargo a debilidad, sino que aceptó su muerte con constancia y ánimo, en defensa y en la batalla del Evangelio de Cristo. El Rev. Lawrence Saunders. El señor Saunders. Después de pasar algún tiempo en la escuela de Eton, fue escogido para ir a King's College en Cambridge, donde estuvo durante 3 años, creciendo en conocimientos y aprendiendo mucho por aquel breve espacio de tiempo. Poco después se fue de la universidad y volvió a casa de sus padres. Pero pronto volvió a Cambridge para seguir estudiando y comenzó a añadir al conocimiento del latín el estudio de las lenguas griega y hebrea y se dio al estudio de las Sagradas Escrituras, para capacitarse mejor para el oficio de predicador. Al comienzo del reinado de Eduardo, cuando fue introducida la verdadera religión de Dios, después de obtener licencia comenzó a predicar y fue tan del agrado de los que entonces tenían autoridad, que lo designaron para leer una conferencia de teología en el College de Fotheringham. Al disolverse el College de Fotheringham, fue designado como lector de la catedral en Lichfield. Después de un cierto tiempo, se fue de Lichfield a una prebenda en Leicestershire llamada Church Lynton, donde tuvo residencia, enseñó con diligencia y mantuvo casa abierta. De allí fue llamado a tomar una prebenda en la ciudad de Londres llamada Todos Santos, en Brad Street. Después de esto predicó en Northampton, nunca mezclándose con el Estado, sino pronunciando abiertamente su conciencia contra las doctrinas papistas que podían pronto volver a levantar cabeza en Inglaterra, como una justa peste por el poco amor que mostraba la nación inglesa entonces por la bendita palabra de Dios que les había sido ofrecida de manera tan abundante. El partido de la reina se encontraba allí, y al oírle se sintieron ofendidos por su sermón y por ello lo tomaron preso. Pero en parte por amor a sus hermanos y amigos, que eran los principales agentes de la reina entre ellos, y en parte porque no había quebrantado ley alguna con su predicación, lo dejaron ir. Algunos de sus amigos, al ver aquellas terribles amenazas, le aconsejaron que huyera del reino, lo que él rehusó hacer. Pero al ver que se le iba a privar por medios violentos hacer el bien en aquel lugar, volvió a Londres a visitar su grey. En la tarde del domingo 15 de octubre de 1554, mientras leía en su iglesia para exhortar a su pueblo, el obispo de Londres le interrumpió, enviando a un alguacil para llevárselo. Le dijo el obispo que en su caridad se complacía en dejar pasar su traición y sedición por entonces, pero que estaba dispuesto a demostrarlo hereje a él y a todos los que enseñaban que la administración de los sacramentos y todos los órdenes de la Iglesia son más puros cuanto más se aproximen al orden de la Iglesia primitiva. Después de una larga conversación acerca de esta cuestión, el obispo le pidió que escribiera lo que creía acerca de la transubstanciación. Lawrence Saunders lo hizo, diciendo: «Mi Señor, vos buscáis mi sangre, y la tendréis, ruego a Dios que seáis bautizado en ella de tal manera que desde entonces abominéis el derramamiento de sangre y os volváis un hombre mejor». Acusado de contumacia. Las severas réplicas del señor Saunders al obispo, que en tiempos pasados, para obtener el favor de Enrique VIII había escrito y hecho imprimir un libro de verdadera obediencia, en el que había declarado abiertamente que María era una bastarda, lo irritaron de tal manera que exclamó: «Llévaos a este frenético insensato a la prisión». Después que este bueno y fiel mártir hubo estado encarcelado 1 año y 3 meses, los obispos finalmente lo llamaron, a él y a sus compañeros de prisión, para ser interrogados ante el consejo de la reina. Acabado su interrogatorio, los oficiales lo sacaron del lugar y se quedaron fuera hasta que el resto de sus compañeros fueran igualmente interrogados, para llevarlos todos juntos de nuevo a la cárcel. Después de su excomunión y entrega al brazo secular, fue llevado por el alguacil de Londres al Compter, una cárcel en su propia parroquia de Brad Street. Con lo que se regocijó grandemente, porque allí encontró a un compañero de cárcel, el señor Cartmaker, con quien tuvo muchas consoladoras conversaciones cristianas, y porque cuando saliera de aquella cárcel, como antes en su púlpito, podría tener la oportunidad de predicar a sus fieles. El 4 de febrero, Bonner, obispo de Londres, acudió a la cárcel para degradarlo. Al día siguiente, por la mañana, el alguacil de Londres lo entregó a ciertos miembros de la Guardia de la Reina, que tenían orden de llevado a la ciudad de Coventry, para ser allí quemado. Cuando hubieron llegado a Coventry, un pobre zapatero,
que solía servirle con zapatos, acudió a él, y le dijo, «Oh mi buen señor, que Dios le fortaleza y consuele». «Buen zapatero», le contestó el señor Saunders, «te pido que ores por mí, porque soy el hombre más inapropiado que jamás haya sido designado para esta elevada misión, pero mi Dios y Padre amante y lleno de gracia es suficiente para hacerme tan fuerte como sea necesario». Al día siguiente, el 8 de febrero de 1555, fue llevado al lugar de la ejecución, en el parque a las afueras de la ciudad. Fue en una vieja túnica y camisa, descalzo, y a menudo se postraba en tierra para orar. Cuando llegaron cerca del lugar, el oficial designado para cuidarse de la ejecución le dijo al señor Saunders que él era uno de los que hacían mal al reino de la reina, pero que si se retractaba habría perdón para él. «No seré yo», respondió el santo mártir, «sino vosotros los que hacéis daño al reino. Lo que yo sostengo es el bendito Evangelio de Cristo, lo creo, lo he enseñado, y jamás lo revocaré». Luego el señor Saunders se dirigió lentamente hacia el fuego, se puso de rodillas en tierra y oró. Luego se levantó, abrazó la estaca, y dijo varias veces, «Bienvenida, cruz de Cristo. Bienvenida, vida eterna». Aplicaron entonces fuego a la pira, y él, abrumado por las terribles llamas, cayó dormido en brazos del Señor Jesús. La historia, el encarcelamiento e interrogatorio del señor John Hooper, obispo de Worcester y Gloucester. John Hooper, estudiante y graduado de la Universidad de Oxford, se sintió tan movido con tan ferviente deseo a amar y conocer las Escrituras que se vio obligado a irse de allí. Y quedó en casa de Sir Thomas Orlando como mayordomo, hasta que Sir Thomas se enteró de sus opiniones y religión, que él no favorecía en manera alguna, aunque favorecía cordialmente su persona y condición y anhelaba ser su amigo. El señor Hooper tuvo ahora la prudencia de abandonar la casa de Sir Thomas y se fue a París. Pero poco tiempo después volvió a Inglaterra. Y fue acogido por el señor Centro, hasta el momento en que de nuevo fue hostigado y perseguido. Con lo que volvió a pasar a Francia y hacia las tierras altas de Alemania. Allí, entrando en contacto con hombres eruditos, recibió de ellos libre y afectuosa hospitalidad, tanto en Basilea como especialmente en Zúrich por el señor Bullinge, que fue especialmente amigo suyo. Allí también contrajo matrimonio con su mujer, que era de Borgoña, y se aplicó diligentemente al estudio de la lengua hebrea. Al final, cuando Dios tuvo el beneplácito de dar fin al sangriento tiempo de los 6 artículos y damos al rey Eduardo para reinar sobre este reino, con alguna paz y reposo para la Iglesia. Entre los muchos otros exiliados que volvieron a la patria se encontraba también el señor Hooper, que volvió conscientemente, no para ausentarse de nuevo, sino buscando el momento y la oportunidad, ofreciéndose para impulsar la obra del Señor hasta los límites de su capacidad. Cuando el señor Hooper se hubo despedido del señor Bullinge y de sus amigos en Zúrich, se dirigió de vuelta a Inglaterra en el reinado del rey Eduardo V, y llegando a Londres, empezó a predicar, la mayoría de los días 2 veces, o al menos una vez al día. En sus sermones, conforme a su costumbre, corregía el pecado y hablaba severamente contra la iniquidad del mundo y los abusos corrompidos de la Iglesia. El pueblo iba en grandes multitudes y grupos a oír su voz a diario, como si fuera el sonido más melodioso y la música del arpa de Orfeo, de modo que a veces, cuando predicaba, la iglesia estaba tan llena que no cabía ni una aguja. Era ferviente en su enseñanza, elocuente en su palabra, perfecto en las Escrituras, infatigable en su tarea, ejemplar en su vida. Habiendo predicado ante la majestad real, pronto fue designado obispo de Gloucester. Prosiguió 2 años en aquel cargo, y se comportó tan bien que sus enemigos no pudieron hallar ocasión contra él, y después fue hecho obispo de Worcester. El doctor Hooper cumplió la función del más solícito y vigilante pastor por espacio de 2 años y algo más, mientras el estado de la religión, en el reinado del rey Eduardo, fue sano y floreciente. Después de haber sido citado a comparecer ante Bonner y el doctor Heath, fue llevado al consejo, acusado en falso de deber dinero a la reina, y en el año siguiente, 1554, escribió un relato de los duros tratos recibidos durante un confinamiento de 18 meses en el Fleet, y después de su tercer interrogatorio, el 28 de enero de 1555, en St. Mary Overies, él y el Rev.
Señor Rogers, fueron llevados al Compter en Southwark, donde fueron dejados hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, para ver si se retractaban. Venga, hermano Rogers, le dijo el doctor Hopper, ¿tenemos que tomar esta cuestión por nosotros y comenzar a ser asados en estas piras? Sí, doctor, dijo el señor Rogers, por la gracia de Dios. No tengas duda alguna, contestó el doctor Hopper, de que Dios nos dará fuerzas, y el pueblo aplaudía tanto su tenacidad que apenas si podían pasar. El 29 de enero, el obispo Hopper fue degradado y condenado, y el Rev. Señor Rogers fue tratado de manera igual. Al oscurecer, el doctor Hopper fue llevado a Negate por medio de la ciudad. A pesar de este sigilo, mucha gente salió a sus puertas con luces, saludándole y dando gracias a Dios por su constancia. Durante los pocos días que estuvo en Negate fue frecuentemente visitado por Bonner y otros, pero sin éxito alguno. Tal como Cristo fue tentado, así le tentaron a él, y luego informaron maliciosamente que se había retractado. El lugar de su martirio fue fijado en Gloucester, con lo que se regocijó mucho, levantando los ojos al cielo y alabando a Dios que lo mandaba entre aquella gente de la que era pastor, para confirmar allí con su muerte la verdad que antes les había enseñado. El 7 de febrero llegó a Gloucester, alrededor de las 5 de la tarde, y se alojó en la casa de uno llamado Ingram. Después de dormir algo, se mantuvo en oración hasta la mañana, y todo el día lo dedicó a sí mismo a la oración, excepto un poco de tiempo en las comidas y cuando conversaba con aquellos que el guarda gentilmente le permitía. Sir Anthony Kingston, que antes había sido un buen amigo del doctor Hopper, fue designado por una carta de la reina para que presidiera la ejecución. Tan pronto como vio al obispo prorrumpió en lágrimas. Con entrañables ruegos le exhortó a vivir. Cierto es que la muerte es amarga, y que la vida es dulce, le dijo el obispo, pero, ¡ay! Considera que la muerte venidera es más amarga, y que la vida venidera es más dulce. Aquel mismo día un chico ciego recibió permiso para ser llevado a la presencia del doctor Hopper. Aquel mismo chico había sufrido prisión en Gloucester, no hacía mucho, por confesar la verdad. Ah, pobre chico. Le dijo el obispo, aunque Dios te haya quitado la vista externa, por la razón que Él sabrá mejor, sin embargo ha dotado tu alma con la visión del conocimiento y de la fe. Que Dios te dé gracia para que ores a Él continuadamente, para que no pierdas la vista, porque entonces serías ciertamente ciego de cuerpo y alma. Mientras el alcaide esperaba que se preparara para la ejecución, él expresó su total obediencia, y solo pidió que fuera un fuego rápido que diera fin a sus tormentos. Después de levantarse por la mañana, pidió que no dejaran entrar a nadie en la cámara, para poder estar a solas hasta la hora de la ejecución. Hacia las 8 de la mañana del 9 de febrero de 1555 fue sacado, y había miles de personas congregadas, porque era día de mercado. A todo lo largo del camino, teniendo órdenes estrictas de no hablar. Y viendo al pueblo, que se lamentaba amargamente por él, levantaba a veces los ojos al cielo, y miraba alegremente a los que conocía, nunca le habían visto, durante todo el tiempo que había estado entre ellos antes, con un semblante tan alegre e iluminado como en aquella ocasión. Cuando llegó al lugar designado para la ejecución, contempló sonriente la estaca y los preparativos hechos para él, cerca del gran olmo delante del colegio de sacerdotes, donde solía predicar antes. Ahora, después de haber entrado en oración, trajeron una caja, y la pusieron sobre un tamburete. En la caja había el perdón de la reina si se retractaba. Al verla, clamó, si amáis mi alma, quitad esto de ahí. Al ser quitada la caja, dijo Lord Chandos, ya veis que no hay remedio, terminad con él rápidamente. Ahora dieron orden para que se encendiera el fuego. Pero debido a que no había más leña verde que la que podían traer 2 caballos, no se encendió rápidamente, y también pasó bastante tiempo antes que prendieran las cañas sobre la leña. Al final se prendió el fuego a su alrededor, pero habiendo mucho viento en aquel lugar, y siendo una mañana glacial, apartaba la llama de su alrededor, por lo que quedó poco más que tocado por el fuego. Al cabo de un rato se trajo leña seca, y se encendió un nuevo fuego con ascuas, porque no había más cañas, y solo se quemó la parte de abajo, pero no tenía mucha llama por arriba, debido al viento, aunque le quemó el cabello y le abrasó un poco la piel. Durante el tiempo de este fuego, ya desde la primera llama,
oró, diciendo mansamente, y no muy fuerte, como alguien sin dolor: «Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y recibe mi alma». Cuando se hubo apagado el segundo fuego, se frotó ambos ojos con las manos, y mirando a la gente, les dijo con voz calmada y fuerte: «Por amor de Dios, buena gente, poned más fuego». Mientras tanto sus miembros inferiores ardían, pero las ascuas eran tan pocas que la llama solo chamuscaba sus partes superiores. Encendieron el tercer fuego al cabo de un rato, que era más intenso que los otros dos. En este fuego él oró con voz alta: «Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y estas fueron las últimas voces que se le oyeron. Pero cuando tenía la boca ennegrecida y su lengua estaba tan hinchada que no podía hablar. Sin embargo, se movieron sus labios hasta que quedaron encogidos sobre las encías. Y se golpeaba el pecho con sus manos hasta que uno de sus brazos se desprendió. Y luego siguió golpeando con la otra, mientras que salía la grasa, agua y sangre de los extremos de sus dedos. Finalmente, al renovarse el fuego, desaparecieron sus energías, y su mano se quedó fija tras golpear la cadena sobre su pecho. Luego, inclinándose hacia adelante, entregó su espíritu. Así estuvo 3/4 de hora o más en el fuego. Como un cordero, paciente, soportó esta atroz tortura, ni moviéndose adelante ni atrás ni a ningún lado, sino que murió tan apaciblemente como un niño en su cama. Y ahora reina, no tengo duda alguna, como bendito mártir en los gozos del cielo, preparados para los fieles en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y por la constancia de los cuales todos los cristianos deben alabar a Dios. La vida y conducta del Dr. Roland Taylor de Hadley. El Dr. Roland Taylor, vicario de Hadley, en Suffolk, era hombre de eminente erudición y había sido admitido al grado de doctor de ley civil y canónica. Su adhesión a los principios puros e incorrompidos del cristianismo lo recomendaron al favor y a la amistad del Dr. Cranmer, arzobispo de Canterbury, con quien vivió mucho tiempo, hasta que por medio de su interés obtuvo la vicaría de Hadley. No solo su palabra les predicaba, sino que toda su vida y conversación era un ejemplo de vida cristiana no fingida y de verdadera santidad. Estaba exento de soberbia. Era humilde y gentil como un niño, de modo que nadie era tan pobre que no pudiera recurrir a él como a un padre, con toda libertad, y su humildad no era infantil o cobarde, sino que, cuando la ocasión lo demandaba y el lugar lo precisaba, era firme en reprender el pecado y a los pecadores. Nadie era demasiado rico para que él no fuera a reprenderles claramente por sus faltas, con reprensiones tan solemnes y graves como convenían a un buen cura y pastor. Era un hombre muy gentil, sin rencor ni resentimientos ni mala voluntad hacia nadie, estaba siempre dispuesto a hacer el bien a todos, perdonaba bien dispuesto a sus enemigos, y nunca intentó hacer a nadie daño alguno. Era para los pobres que eran ciegos, cojos, que estaban enfermos, echados en el lecho de dolor, o que tenían muchos hijos. Un verdadero padre, un protector solícito, y un proveedor diligente, de manera que hizo que los fieles hicieran un fondo general para ellos, y él mismo, además del alivio continuo que siempre encontraban en su casa, daba una porción digna cada año al cepillo de las ofrendas comunes. Su mujer era también una matrona honrada, discreta y sobria, y sus hijos estaban bien educados, criados en el temor de Dios y en una buena instrucción. Era buena sal de la tierra, con un sano mordiente para las formas corrompidas de los malvados, luz en la casa de Dios, puesta en un candelero para que lo imitaran y siguieran todos los hombres buenos. Así continuó este buen pastor entre su grey, gobernándolos y conduciéndolos a través del desierto de este malvado mundo, todos los días de aquel santo e inocente rey de bendita memoria, Eduardo V. Pero a su muerte, y a la accesión de la reina María al trono, no escapó a la negra nube que se abatió también sobre tantos. Porque dos miembros de su parroquia, un abogado llamado Foster y un comerciante llamado Clark, guiados por un ciego celo, decidieron que se celebrara la misa, con todas sus formas de superstición, en la iglesia parroquial de Hadley, el lunes antes de la Pascua. El Dr. Taylor
Entrando en la iglesia, lo prohibió estrictamente, pero Clark echó al doctor fuera de la iglesia, celebró la misa e inmediatamente informó al Lord Chancellor, obispo de Winchester, de su conducta, el cual lo llamó a comparecer y a dar respuesta a las acusaciones que se hacían contra él. El doctor, al recibir el llamamiento, se preparó bien dispuesto para obedecerlo, rechazando el consejo de sus amigos para que huyera al otro lado del mar. Cuando Gardner vio al doctor Taylor, lo injurió, según era su hábito. El doctor Taylor escuchó los insultos con paciencia, y cuando el obispo le dijo, ¿cómo te atreves a mirarme a la cara? ¿No sabes quién soy yo? El doctor Taylor le contestó, soy Stephen Gardner, obispo de Winchester, y Lord Chancellor, pero soy solo un hombre mortal. Pero si yo hubiera de temer vuestra señorial apariencia, ¿por qué no teméis vosotros a Dios, el Señor de todos nosotros? ¿Con qué rostro apareceréis ante el tribunal de Cristo, y responderéis del juramento que hicisteis primero al rey Enrique VIII, y después a su hijo el rey Eduardo V? Siguió una larga conversación, en la que el doctor Taylor habló tan mesurada y severamente a su antagonista que éste exclamó, «Eres un blasfemo hereje. En verdad blasfemas contra el bendito sacramento, y aquí se quitó el capelo, y hablas en contra de la Santa Misa, que es constituida sacrificio por los vivos y los muertos». Después, el obispo lo entregó al tribunal real. Cuando el doctor Taylor llegó allí, encontró al virtuoso y diligente predicador de la palabra de Dios que era el señor Bradford, el cual igualmente dio gracias a Dios por darle tal buen compañero de prisión, y ambos juntos alabaron a Dios, y persistieron en oración, en la lectura, y en exhortarse mutuamente. Después que el doctor Taylor estuvo un tiempo en la cárcel, fue citado para comparecer bajo las arcadas de la iglesia de Bow. Condenado, el doctor Taylor fue enviado a Clink, y los guardas de aquella cárcel recibieron orden de tratarlo mal. Por la noche fue llevado a Poultry Condo. Cuando el doctor Taylor hubo permanecido en Compter alrededor de una semana, el 4 de febrero llegó Bonner para degradarlo, llevando consigo ornamentos pertenecientes a la comedia de la misa, pero el doctor rehusó aquellos disfraces, que finalmente le fueron puestos a la fuerza. La noche después de ser degradado, su mujer lo visitó con su siervo John Hall y con su hijo Thomas, y por la bondad de los carceleros pudieron cenar con él. Después de cenar, andando arriba y abajo, dio gracias a Dios por su gracia, que le había dado fortaleza para mantenerse en su santa palabra. Con lágrimas oraron juntos, y se besaron. A su hijo Thomas le dio un libro latino que contenía los dichos notables de los antiguos mártires, y al final del mismo escribió su testamento, digo a mi esposa y a mis hijos, el Señor me dio a vosotros, y el Señor me ha quitado de vosotros y a vosotros de mí, bendito sea el nombre del Señor. Creo que son bienaventurados los que mueren en el Señor. Dios se cuida de los pajarillos, y cuenta los cabellos de nuestras cabezas. Le he encontrado a él más fiel y favorable que pueda serlo ningún padre o marido. Por ello, confiad en él por medio de los méritos de nuestro amado Salvador Cristo, creed en él, amadle, temedle y obedecedle. Orad a él, porque él ha prometido ayudar. No me consideréis muerto, porque ciertamente viviré y nunca moriré. Voy delante, y vosotros me seguiréis después, a nuestro eterno hogar. Por la mañana, el alguacil de Londres y sus oficiales fue a Compter a las 2 de la madrugada, y se llevó al doctor Taylor, y sin luz alguna lo llevó a Bolsac, un mesón fuera de las murallas cerca de Aldgate. La mujer del doctor Taylor, que sospechaba que aquella noche se llevarían a su marido, había estado vigilando en el porche de la iglesia de St. Botolph, junto a Aldgate, teniendo a sus 2 hijas consigo, una, Elizabeth, que tenía 13 años, la cual, dejada huérfana de padre y madre, la había adoptado el doctor Taylor desde los 3 años de edad, y la otra, María, hija camal del doctor Taylor. Ahora, cuando el alguacil y su grupo llegaron frente a la iglesia de St. Botolph, Elizabeth gritó, diciendo, «Padre querido. Madre, madre, allí se están llevando a mi padre». Entonces la mujer gritó, «Rowland, Rowland, ¿dónde estás?». Porque era una mañana sumamente oscura, y no podían verse bien unos a otros. El doctor Taylor contestó, «Querida esposa, estoy aquí», y se detuvo. Los hombres del alguacil lo habrían empujado para hacerle proseguir el camino, pero el alguacil dijo, «Deteneos un poco, señores, os ruego,
y dejarle hablar con su mujer, entonces se detuvieron. Entonces ella se acercó a él, y él tomó a su hija María en sus brazos, y él, su mujer y Elizabeth se arrodillaron y oraron la oración del Señor, ante lo que el alguacil lloró abiertamente, como también varios otros de la compañía. Después de haber orado, se levantó y besó a su mujer, y le dio la mano, diciéndole, adiós, mi querida esposa, aliéntate, porque tengo la conciencia en paz. Dios suscitará un padre para mis hijas. A todo lo largo del camino, el Dr. Taylor estuvo gozoso y feliz, como disponiéndose a ir al banquete o fiesta de bodas más esplendorosa. Les dijo cosas muy notables al alguacil y a los caballeros de la guardia que le llevaban, y a menudo los movió a lágrimas, con sus fervientes llamamientos al arrepentimiento y a enmendar sus vidas malas y perversas. Otras varias veces los hizo asombrar y gozarse, al verlo tan constante y firme, carente de temor, gozoso de corazón y feliz de morir. Cuando llegó a Odom Common, el lugar donde debía sufrir, al ver tanta multitud reunida, preguntó, ¿cuál es este lugar, y para qué se ha reunido tanta gente aquí? Le respondieron, este lugar se llama Odom Common, el lugar donde debes sufrir, y esta gente ha venido a contemplarte. Entonces él dijo, gracias a Dios, ya casi estoy en casa, y desmontó de su caballo, y con ambas manos se arrancó el capuchón de la cabeza. Su cabello había sido rapado y recortado como se cortaba el cabello a los locos, y el costo de esto lo había sufragado el buen obispo Bonner de su propio bolsillo. Pero cuando el pueblo vio su reverendo y anciano rostro, con una larga barba blanca, prorrumpieron todos en lágrimas, llorando y clamando, Dios te salve, buen Dr. Taylor. Que Jesucristo te fortalezca y te ayude. Que el Espíritu Santo te conforte. Y otros buenos deseos parecidos. Cuando hubo orado, fue a la estaca y la besó, y entró en un barril de brea que habían puesto para que se metiera en él, y se puso de pie dándole la espalda a la estaca, con las manos plegadas juntas, y los ojos al cielo, y orando de continuo. Luego le ataron con las cadenas, y habiendo puesto la leña, uno llamado Warwick le echó cruelmente una gavilla de leña encima que le golpeó en la cabeza y le cortó el rostro, de manera que le manó la sangre. Entonces le dijo el Dr. Taylor, amigo, ya tengo suficiente daño, ¿para qué esto? Sir John Shelton estaba cerca mientras el Dr. Taylor hablaba, y al decir el Salmo Miserere en latín, le golpeó en los labios. Granuja, le dijo, habla en latín, te obligaré. Al final encendieron el fuego, y el Dr. Taylor, levantando ambas manos, clamando a Dios, dijo, misericordioso Padre del cielo. Por causa de Jesucristo, mi Salvador, recibe mi alma en tus manos. Así se quedó entonces sin gritar ni moverse, con las manos juntas, hasta que Sois le hirió en la cabeza con una alabarda hasta que se derramaron sus sesos y el cadáver cayó dentro del fuego. Así entregó este hombre de Dios su bendita alma en manos de su misericordioso Padre, y a su amadísimo Salvador Jesucristo, a quien amó tan enteramente, y había predicado tan fiel y fervorosamente, siguiéndole obedientemente en su vida, y glorificándole constantemente en su muerte. El martirio de William Hunter había sido instruido en las doctrinas de la Reforma desde su más tierna infancia, descendiendo de padres religiosos que le instruyeron solícitamente en los principios de la verdadera religión. Hunter, que tenía entonces 19 años, rehusó recibir la comunión en la misa, y fue amenazado con ser llevado delante del obispo, ante quien este valiente joven mártir fue llevado por un policía. Bonner hizo llevar a William a una sala, y allí comenzó a razonar con él, prometiéndole seguridad y perdón si se retractaba. Incluso se habría contentado con que fuera solo a recibir la comunión y a la confesión, pero William no estaba dispuesto a ello ni por todo el mundo. Por esto, el obispo ordenó a sus hombres que pusieran a William en el cepo en su casa en la puerta, donde quedó 2 días y 2 noches, con solo una corteza de pan negro y un vaso de agua, que él ni tocó. Al final de los 2 días, el obispo fue a él, y hallándolo firme en su fe, lo envió a la cárcel de convictos, ordenando al carcelero que le cargara de tantas cadenas como pudiera llevar. Quedó en la prisión por 9 meses, durante los que compareció 5 veces ante el obispo, además de la ocasión en que fue condenado en el consistorio en San Pablo, el 9 de febrero, ocasión en la que estuvo presente su hermano Robert Hunter. Entonces el obispo llamó a William, y le preguntó si estaba dispuesto a retractarse, y al ver que permanecía inamovible,
pronunció sentencia contra el de que debía ir desde aquel lugar a Negate por un tiempo, y luego a Brentwood, para ser quemado allí. Al cabo de un mes, William fue enviado a Brentwood, donde iba a ser ejecutado. Al llegar a la estaca, se arrodilló y leyó el Salmo 51, hasta que llegó a estas palabras: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Firme en rehusar el perdón de la reina si apostataba, finalmente un alguacil llamado Richard Pond acudió y le apretó una cadena alrededor de él. William echó ahora su salterio en manos de su hermano, que le dijo: William, medita en la santa pasión de Cristo, y no temas a la muerte. He aquí, respondió William, no tengo miedo. Luego levantó sus manos al cielo, y dijo: Señor, 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 recibe mi espíritu, e inclinando la cabeza hacia el asfixiante humo, entregó su vida por la verdad, sellándola con su sangre para alabanza de Dios. El doctor Robert Farrar. Este digno y erudito prelado, obispo de St. David's en Gales, se había mostrado muy celoso en el anterior reino, como también desde la accesión de María, en impulsar las doctrinas reformadas y en denunciar los errores de la idolatría papista, y fue llamado, entre otros, para comparecer ante el perseguidor obispo de Winchester y otros comisionados designados para esta abominable obra de devastación y matanza. Sus principales acusadores y perseguidores, sobre una acusación de traición a la corona durante el reinado de Eduardo V, fueron su criado George Constantine Walter, Thomas Young, chantre de la catedral y después obispo de Bangor, etc. El doctor Farrar respondió capazmente a las copias de la denuncia que le dieron, consistente en 56 artículos. Todo el proceso judicial fue largo y tedioso. Hubo retraso tras retraso. Y después que el doctor Farrar hubiera estado injustamente detenido en custodia, bajo el reinado del rey Eduardo, porque había sido ascendido por el duque de Somerset, por lo que después de su caída encontró menos amigos para apoyarle en contra de los que querían su obispado al llegar la reina María. Fue acusado e interrogado no por cuestión alguna de traición, sino por su fe y doctrina. Por este motivo fue hecho comparecer ante el obispo de Winchester con el obispo Hopper y los señores Rogers, Bradford, Saunders y otros el 4 de febrero de 1555, aquel mismo día también habría sido condenado con ellos, pero su condena fue aplazada, y fue enviado de nuevo a la cárcel, donde continuó hasta el 14 de febrero, siendo después enviado a Gales a recibir la sentencia. Fue 6 veces hecho comparecer delante de Henry Morgan, obispo de St. David's, que le pidió que abjurara. Esto lo rechazó lleno de celo, apelando al cardenal Paul. A pesar de esto, el obispo, lleno de ira, lo declaró hereje incomunicado y lo entregó al brazo secular. El doctor Farrar, condenado y degradado, fue no mucho tiempo después llevado al lugar de ejecución en la ciudad de Carmarthen, en cuyo mercado, al sur de la Cruz del Mercado, sufrió con gran entereza los tormentos del fuego el 30 de marzo de 1555, que era el sábado antes del domingo de Pasión. Acerca de su constancia, se dice que un tal Richard Jones, hijo de un caballero del rey, se acercó al doctor Farrar poco antes de su muerte, pareciendo lamentar el dolor de la muerte que iba a sufrir. El obispo le respondió que si le veía una vez agitarse en los dolores de su suplicio, podría entonces no dar crédito a su doctrina, y lo que dijo lo mantuvo, quedándose imperturbable, hasta que un tal Richard Gravel lo abatió con un garrote. El martirio de Rowlands White. Rawlins White era pescador de vocación y ocupación, y vivió y se mantuvo de esta profesión por espacio de 20 años al menos, en la ciudad de Cardiff, donde tenía buena reputación entre sus vecinos. Aunque este buen hombre carecía de instrucción, y era además muy sencillo, le plugo a Dios quitarlo del error de la idolatría y llevarlo al conocimiento de la verdad, por medio de la bendita reforma en el reinado de Eduardo. Hizo que enseñaran a su hijo a leer el inglés, y después que el pequeño pudo leer bastante bien, su padre le hacía leer cada día una porción de las Sagradas Escrituras, y de vez en cuando alguna parte de un buen libro. Tras haberse mantenido en esta confesión por 5 años, murió el rey Eduardo, y a su muerte accedió la reina María, y con ella se introdujeron toda clase de supersticiones. White fue apresado por los oficiales de la ciudad como sospechoso de herejía, llevado ante el obispo Llandaff y encarcelado en Chepstow, y al final llevado al castillo de Cardiff, donde estuvo por espacio de 1 año entero. Llevado ante el obispo en su capilla, le aconsejó a que se retractara, combinando promesas y amenazas.
Pero como Rawlins no estaba dispuesto a retractarse de sus creencias, el obispo le dijo llanamente que debería proceder contra él por ley, y condenado como hereje. Antes de pasar a esta extremidad, el obispo propuso que se hiciera oración por su conversión. Esta es, dijo White, una actuación digna de un obispo digno. Y si vuestra petición es piadosa y recta, y oráis como debéis, es indudable que Dios os oirá. Orad, pues, a vuestro Dios, y yo oraré a mi Dios. Cuando el obispo y su grupo terminaron sus oraciones, le preguntó ahora a Rawlins si estaba dispuesto a retractarse. Veréis, dijo él, que vuestra oración no os ha sido concedida, porque yo permanezco igual que antes, y Dios me fortalecerá en apoyo de su verdad. Después el obispo probó cómo iría diciendo misa, pero Rawlins llamó a toda la gente como testigos de que él no se inclinaba ante la hostia. Terminada la misa, Rawlins fue llamado de nuevo, y el obispo empleó muchas persuasiones, pero el bienaventurado hombre se mantuvo tan firme en su anterior confesión que de nada sirvieron los razonamientos del obispo. Entonces el obispo hizo que se leyera su sentencia definitiva, y al acabarse la lectura Rawlins fue llevado de nuevo a Cardiff, a una abominable cárcel de la ciudad llamada Cockmarel, donde pasó el tiempo en oración y cantando salmos. Al cabo de unas 3 semanas llegó la orden desde la ciudad para que fuera ejecutado. Cuando llegó al lugar, donde su pobre mujer e hijos estaban de pie llorando, la súbita contemplación de ellos traspasó de tal manera su corazón que las lágrimas bañaron su rostro. Llegando al altar de su sacrificio, yendo hacia la estaca se arrodilló, y besó la tierra, levantándose de nuevo le había quedado algo de tierra pegada a la cara, y dijo estas palabras, tierra a la tierra, y polvo al polvo, tú eres mi madre, y a ti volveré. Cuando todas las cosas estuvieron dispuestas levantaron una tarima frente a Rowlands White, directamente delante de la estaca, a la que subió un sacerdote, que se dirigió al pueblo, pero, mientras hablaba de la doctrina romanista de los sacramentos, Rawlins gritó, «¡Ah, hipócrita blanqueado! ¿Presumes tú de demostrar tu falsa doctrina por la Escritura? Mira lo que dice el texto que sigue, ¿acaso no dijo Cristo, haced esto en memoria de mí?» Entonces algunos de los que estaban junto a él gritaron, «¡Prended el fuego, prended el fuego!». Hecho esto, la paja y las cañas dieron una grande y súbita llamarada. En esta llama este buen hombre bañó durante largo tiempo su mano, hasta que los tendones se encogieron y la grasa se deshizo, excepto por un momento en que hizo como si se enjugara la cara con una de ellas. Todo este tiempo, que se prolongó bastante, clamó con fuerte voz, «Oh Señor, recibe mi espíritu», hasta que ya no pudo abrir la boca. Finalmente, la violencia del fuego fue tal contra sus piernas que quedaron consumidas casi antes que el resto de su cuerpo fuera dañado, lo que hizo que todo el cuerpo cayera sobre las cadenas al fuego antes de lo que hubiera sido normal. Así murió este buen hombre por su testimonio de la verdad de Dios, y ahora está indudablemente recompensado con la corona de la vida eterna. El Rev. George Mars. George Mars nació en la parroquia de Dean, en el condado de Lancaster, recibiendo una buena educación y oficio de sus padres. A los 25 años contrajo matrimonio y vivió en su granja, con la bendición de varios hijos, hasta que su mujer murió. Sin embargo, al final huyó ocultándose, pero tuvo muchas luchas y en oración secreta rogó que Dios lo condujera, por medio del consejo de sus mejores amigos, para su propia gloria y para hacer lo que mejor fuera. Al final, decidido, por una carta que había recibido, a confesar abiertamente la fe de Cristo, se despidió de su suegra y otros amigos, encomendando sus hijos a los cuidados de ellos, y se dirigió a Smetewills, desde donde fue llevado, junto con otros, a Lathum, para sufrir interrogatorio ante el conde de Derby, Sir William Norris, el señor Sherburne, el párroco de Grapnel y otros. Contestó con buena conciencia las varias preguntas que le hicieron. Pero cuando el señor Sherburne le interrogó acerca de su creencia en el sacramento del altar, el señor Marsh respondió como un verdadero protestante que la esencia del pan y del vino no cambiaba en absoluto. Así, después de recibir terribles amenazas de parte de unos y buenas palabras de parte de otros por sus opiniones, fue llevado bajo custodia, durmiendo 2 noches sin cama alguna. El domingo de Ramos sufrió un segundo interrogatorio. Y el señor Marsh lamentó mucho que su temor le hubiera inducido a prevaricar y a buscar su seguridad mientras no negara abiertamente a Cristo. Y otra vez clamó con más fervor a Dios pidiéndole fuerzas para no ser abrumado por las sutilezas de aquellos que trataban de derribar la pureza de su fe. Sufrió 3 interrogatorios delante del doctor Coles, quien, hallándolo firme en la fe protestante, comenzó a leer su sentencia, pero este fue interrumpido por el canciller, que le rogó al obispo que se detuviera antes que fuera demasiado tarde.
El sacerdote oró entonces por el señor Mars, pero éste, al pedírsele otra vez que se retractara, dijo que no osaba negar a su Salvador Cristo, para no perder su misericordia eterna y sufrir así la muerte sempiterna. Entonces el obispo pasó a leer la sentencia. Fue enviado a una tenebrosa mazmorra, y se vio privado de toda consolación, porque todos temían aliviarlo o comunicarse con él, hasta el día señalado en el que debía sufrir. Los alguaciles de la ciudad, Amby y Coupe, con sus oficiales, acudieron a la puerta del norte y se llevaron al señor George Marsh, que anduvo todo el camino con el libro en su mano, mirando al mismo, por lo que la gente decía, este hombre no va a su muerte como ladrón, ni como alguien que merezca morir. Cuando llegó al lugar de la ejecución fuera de la ciudad, cerca de Sparrowburn, el señor Capri, chambelán diputado de Chester, le mostró al señor Marsh un escrito bajo un gran sello, diciéndole que era un perdón para él si se retractaba. Él respondió que lo aceptaría gustoso si no era su intención apartarlo de Dios. Después de esto comenzó a hablar a la gente, mostrando cuál era la causa de su muerte, y hubiera querido exhortar a la gente a adherirse a Cristo, pero uno de los alguaciles se lo impidió. Arrodillándose entonces, dijo sus oraciones, se quitó la ropa hasta quedar en la camisa, y fue encadenado al poste, teniendo varios haces de leña bajo él, y algo hecho a modo de un barrilete, con brea y alquitrán, para echar sobre su cabeza. Al haberse preparado mal la hoguera, y barriéndolo el aire en círculos, sufrió atrozmente, pero lo soportó con entereza cristiana. Después de haber estado largo tiempo atormentado en el fuego sin moverse, con su carne tan asada e hinchada que los que estaban delante de él no podían ver la cadena con que había sido atado, suponiendo por ello que ya estaba muerto, de repente extendió sus brazos, diciendo, Padre Celestial, ten misericordia de mí. Y así entregó su espíritu en manos del Señor. Con esto, muchos de entre la gente decían que era un mártir y que había muerto con una gloriosa paciencia. Esto llevó poco después al obispo a dar un sermón en la catedral, en el que afirmaba que el dicho Mars era un hereje, quemado como tal, y es un ascua en el infierno. El señor Mars sufrió el 24 de abril de 1555. William Flower, también conocido como Branch, nació en Snow Hill, en el condado de Cambridge, donde fue a la escuela durante algunos años, y luego fue a la abadía de Ely. Después de haber permanecido allí un tiempo, profesó como monje, fue hecho sacerdote en la misma casa, y allí celebró y cantó la misa. Después de ello, por acción de una visitación, y por ciertas órdenes emanadas de la autoridad de Enrique VIII, adoptó el hábito de un sacerdote secular, y volvió a Snow Hill, donde había nacido, y enseñó a niños durante medio año. Luego se fue a Ludgate, en Suffolk, donde sirvió como sacerdote secular durante unos 3 meses. De allí se dirigió a Stonyland, luego a Tewkesbury, donde contrajo matrimonio, continuando luego siempre de manera fiel y honesta con aquella mujer. Después de casarse permaneció en Tewkesbury unos 2 años, y de allí se fue a Broseley, donde practicó la medicina y la cirugía, pero apartándose de aquellos lugares se fue a Londres, y finalmente se instaló en Lambeth, donde él y su mujer convivieron. Sin embargo, estaba generalmente fuera, excepto 1 o 2 veces al mes para visitar y ver a su mujer. Estando en su casa un domingo de Pascua por la mañana, pasó el río desde Lambeth a la iglesia de St. Margaret en Westminster. Al ver allí a un sacerdote llamado John Southam que administraba y daba el sacramento del altar al pueblo, y sintiéndose grandemente ofendido en su conciencia contra el sacerdote por aquello, lo golpeó e hirió en la cabeza, y también en el brazo y en la mano, con su cuchillo para madera, teniendo en aquel momento el sacerdote un cáliz con la hostia consagrada en él, que quedó rociada con sangre. Por su atolondrado celo, el señor Flower fue pesadamente encadenado y puesto en la casa de la puerta de Westminster, y luego hecho comparecer ante el obispo Bonner y su ordinario. El obispo, tras haberle juramentado sobre un libro, lo sometió a acusaciones e interrogatorio. Después del interrogatorio, el obispo comenzó a exhortarle a volver a la unidad de su madre la Iglesia Católica, con muchas buenas promesas, pero al rechazarlas firmemente el señor Flower, el obispo le ordenó que compareciera en aquel mismo lugar por la tarde, y que entre tanto meditara bien su anterior respuesta, pero al no excusarse él por haber golpeado al sacerdote ni vacilar en su fe, el obispo le asignó el día siguiente, 20 de abril, para recibir la sentencia, si no se retractaba. A la mañana siguiente, el obispo pasó entonces a leerle la sentencia, condenándolo y excomulgándolo como hereje, y después de pronunciarlo degradado, lo entregó al brazo secular. El 24 de abril, en la víspera de San Marcos, fue llevado al lugar de su martirio, en el patio de la iglesia de St. Margaret, en Westminster, donde había sido cometido el hecho,
Llegando a la estaca, oró al Dios omnipotente, hizo confesión de su fe y perdonó a todo el mundo. Hecho esto, sostuvieron su mano contra la estaca, y fue cortada de un golpe, y le ataron la mano izquierda detrás. Luego le prendieron fuego, y quemándose en él, clamó con voz fuerte: «Oh, tú, Hijo de Dios, recibe mi alma». 3 veces. Quedando sin voz, dejó de hablar, pero levantó su brazo mutilado con el otro todo el tiempo que pudo. Así soportó el tormento del fuego, siendo cruelmente torturado, porque habían puesto pocos haces, y siendo insuficientes para quemarlo, tuvieron que abatirlo tendiéndolo en el fuego, donde, echado sobre tierra, su parte inferior fue consumida en el fuego, mientras que su parte superior quedaba poco dañada, y su lengua se movió en su boca durante un tiempo considerable.